Conmemoramos en estos días el 450 aniversario de la Batalla de Lepanto, batalla que fue de gran importancia para el mundo occidental, para la religión cristiana y también para los tercios de armadas de infantería de marina, de la actual infantería de marina, pues fue su prueba de fuego. Esta batalla sucedió después que, tras la conquista de Chipre en septiembre de 1570 y la temible expansión del Imperio Otomano por el Mediterráneo Oriental, Oriente Próximo y los Balcanes, el Papa Pío V ordenase la constitución de una Liga Santa, la cual estaba formada por la monarquía hispánica, los estados pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya. Esta Liga Santa se proclamó exactamente el día 25 de mayo del año 1571 y en su documento de capitulaciones quedaron plasmadas sus condiciones. Primero, que sus enemigos no serían tan solo los turcos, sino también los piratas y los berberiscos de Argel, Túnez y Trípoli, que constantemente estaban atacando las costas peninsulares de la península ibérica o de la actual Italia. La fuerza de esta liga serían unas 250 galeras, 100 bajeles de guerra y alrededor de 55.000 soldados. Entre ellos se calculó que habría unos 4.500 jinetes y artilleros. Cada nación componente de esta Liga Santa estaba obligada a defender siempre a las demás. Y sus gastos quedaban divididos en 6 partes. 3 para la monarquía hispánica, en ese momento el rey era Felipe II, 2 para la República Veneciana, que era una de las que más estaba afectada por la expansión de los turcos por sus territorios, en el mar Adriático y en el mar Egeo, y una última parte para el Vaticano. A la hora de decidir quién sería el mando de esta alianza, pues se determinó que sería don Juan de Austria como capitán general, y su segundo sería el almirante de la Armada del Papa, de la Armada Pontificia, Marco Antonio Colonna, aunque luego cada nación participante tendría su propio capitán general y ninguna de las partes podría negociar la paz con el enemigo por separado, tendría que ser toda la coalición. La formación de esta armada combinada comenzó rápidamente, zarpando de Barcelona el día 20 de julio de ese año de 1571, las galeras de Álvaro de Bazán y de Gil de Andrade. En ella ya iban embarcados los tercios de Lope de Figueroa y de Miguel de Moncada. 6 días más tarde llegaron a Génova, donde se embarcaron otros 2 tercios, el tercio de Nápoles de Pedro Padilla y el de Sicilia de Enrique de Castañeda. Como decía al principio, esta fue la prueba de fuego de los tercios de armada que se habrían creado en 1566 después de la actuación en el socorro de la isla de Malta. Estos tercios de armada, en concreto el de Lope de Figueroa y el de Pedro Padilla, se habían formado porque para aquella actuación en la isla de Malta se demostró que era necesario el tener una fuerza que estuviese ya adiestrada para navegar en la mar, para combatir sobre las naves y que estuviese siempre cerca de los puertos de embarque, siempre cerca de sus galeras, porque cuando ocurrió lo de Malta se tardó hasta 4 meses para conformar esa fuerza de desembarco, llevarla hasta la isla de Malta, haberla adiestrado previamente en lo que es la guerra anfibia y actuar. Entonces, por ese motivo, Felipe II decidió crear los tercios de armada, incluyendo en uno de esos tercios, el tercio nuevo de la Mar de Nápoles, de Pedro Padilla, a las compañías viejas del Mar de Nápoles, que ya había creado en el año 1537, y ese es el año de antigüedad del Cuerpo de Infantería Marina Español ahora mismo, el más antiguo del mundo, que esas compañías se habían creado en ese año de 1537 para defender las galeras del emperador Carlos I. Esas compañías, como digo, evolucionaron a incluirse dentro de ese tercio de Pedro Padilla,
con lo cual se mantuvo su antigüedad de 1537. Los primeros 2 tercios más importantes, los 2 primeros tercios de armada, porque ya eran tercios adscritos a la armada, aunque eran tercios que provenían lógicamente de la infantería española, pero se habían adiestado específicamente a su vida en la mar y al combate sobre las galeras. Esos 2 primeros tercios de armadas, como digo, fueron el de Pedro Padilla y el de Lope de Figueroa, y fueron designados para participar en esta importante batalla de Lepanto, donde se le pretendía dar el golpe final al Imperio Otomano, al Imperio Turco, reforzados con otros tercios de infantería, digamos, embarcada, como son los que he dicho de Enrique de Castañeda o de Miguel de Moncada. El 5 de septiembre se completó en el puerto de Mesina el alistamiento de esta armada combinada, tras incorporarse a ella las flotas de Venecia y de los estados pontificios. Durante aquella jornada de preparación, don Juan de Austria tomó 3 decisiones importantes que se demostrarían fundamentales para la victoria final. Una fue prometerle la libertad a los galeotes cristianos que estaban embarcados cumpliendo condenas de cualquier tipo, porque en aquella época una persona que fuera condenada por cualquier delito se le daba opción, o podía ocurrirle, que en lugar de estar en un castillo o en una prisión fuera destinado a galeras. Pues don Juan de Austria les prometió la libertad. También decidió cortar o desmontar los espolones de proa de las galeras para despejar el campo de tiro de los cañones que se instalaron en proa, y así le bajaba la línea de tiro y hacía un tiro más eficaz. Y también reforzar las guarniciones venecianas con 4.000 soldados españoles, ya que esta armada veneciana contaba con muy buenos barcos, pero con poca infantería. Y además los pocos soldados que tenían, soldados de mar, estaban bastante mal equipados. A continuación se decidió salir ya a buscar a la flota enemiga, que aunque no se sabía con seguridad, se pensaba que se encontraba por la zona de la península griega. Esta sería avistada por los exploradores cristianos el día 28 de septiembre en el puerto de Lepanto, en el actual Golfo de Patras, con lo que don Juan de Austria convocó en un consejo de guerra a todos los mandos de esta Liga Santa para organizar la batalla. La armada de la Liga Santa había quedado conformada finalmente por un número de 292 buques, que eran 218 galeras, 6 galeazas, 23 naos y 45 fragatas, con un total de 92.400 hombres. Y con Juan de Austria, Álvaro de Bazán, Alejandro Farnesio, Marco Antonio Colonna, Luis de Requesens, Juan de Cardona, Agostino Barbarigo y Andrea Doria como sus mandos principales. La armada turca, en cambio, era superior, pues tenía 377 buques compuestos por 273 galeras, 64 galeotas y 40 bergantines, y alrededor de 120.000 hombres. Sus jefes de la armada turca eran los almirantes Ali Pachá, Mahomet Sirocco, Murad Dragut y Ulush Ali. En la armada cristiana se llevaba como insignia un estandarte azul con un Jesucristo en la cruz que había otorgado hacía poco el Papa, y en ella había más de 19.900 marineros, 43.500 galeotes y 29.000 soldados, de los cuales prácticamente 9.000 eran soldados españoles, encuadrados en los tercios antes comentados, de tercio de la Armada del Mar Océano, de Lope de Figueroa, que tenía 14 compañías repartidas entre las 8 galeras de España, de Gil de Andrade, y en 6 de Álvaro de Bazán. El tercio nuevo de la Mar de Nápoles, de Pedro Padilla, cuyas 12 compañías estaban todas embarcadas en las galeras de Álvaro de Bazán, que constituirían parte de la reserva. El tercio viejo de Sicilia, de Diego Enrique de Castañeda, que contaba con 10 compañías embarcadas en las galeras de Sicilia de Juan de Cardona. El tercio de Miguel de Moncada, que tenía 7 compañías embarcadas en 5 galeras de Álvaro de Bazán
y en 2 de las galeras genovesas de Andrea Doria, y finalmente las coronelías de soldados tudescos del conde Alberico de Lodrón y las de soldados italianos del maestre Ascanio de la Corna, los cuales estaban embarcados para reforzar tanto las guarniciones de las galeras venecianas como las distintas naos de servicio. Por tanto, por parte de la infantería de armada, de la infantería de marina en esta batalla, participó, como ya he dicho, el tercio de armada de Lope de Figueroa y el tercio nuevo de la Mar de Nápoles, de Pedro Padilla, junto a esos otros tercios de infantería española que se embarcaron para la ocasión. En general, se puede contar que las galeras cristianas estaban más protegidas y mejor armadas que las turcas, sobre todo gracias a la evolución que la tecnología de construcción naval y del desarrollo de la artillería y del armamento portátil se había estado produciendo durante estos años, tanto en España como en Venecia. Ese fue un avance tecnológico que le daría bastante ventaja a la flota de la Liga Santa, como luego veremos. Como ya se ha dicho, el nombrado generalísimo para esta batalla, don Juan de Austria, que coincidía que era el hermanastro de Felipe II, realmente tenía poca experiencia en la guerra naval, pues había navegado apenas una campaña anterior de pocos meses como capitán general por el mar Mediterráneo. Pero gracias al buen asesoramiento con el que contaba de los mejores almirantes españoles, sobre todo Luis de Requesén y Álvaro de Bazán, pues supo dirigir a esta flota combinada con firmeza y acierto. Y especialmente acertadas fueron esas decisiones de reforzar con soldados de otras naciones las galeras venecianas, que estaban escasas de soldados de mar, instalar más cañones en las proas de sus buques, desmontar en esos mascarones para hacer un tiro más eficaz, y luego también mezclar en la formación barcos de diferentes naciones. Así, de esa manera, evitaba lo que otras veces había sucedido, que se generaran faltas de confianza de unas cuadras con otras y algunas pues huyeran de la batalla. A las 7 de la mañana del día 7 de octubre de 1571, la flota cristiana divisó por fin a la formación turca desplegada en la entrada del Golfo de Patras, a unas 20 millas por delante de Lepanto. Esa visión sorprendió a los cristianos, pues realmente no se les esperaba allí, ya que la lógica hacía pensar que se hubiesen quedado varias millas atrás, al resguardo de las fortalezas turcas de aquellas costas. Pero el almirante Ali Pachá había cumplido escrupulosamente la orden del sultán Selim II, que era buscar y destruir a la escuadra cristiana en cuanto sea hallada. Aún así, en cuanto vieron la formación turca, hacia ellos se dirigieron los cristianos, ordenándosele a Agostino Barbarigo, que era el que navegaba en el flanco izquierdo de la Liga Santa con sus 54 naves, que se acercara todo lo que pudiera a la costa para así evitar que las naves otomanas pudieran hacerles un ataque de flanco. En línea con él se colocaron las 64 naves del centro mandadas por el propio don Juan de Austria y las 55 luego del cuerpo derecho del ala derecha de Andrea Doria. Además, las 8 galeras exploradoras de Juan de Cardona, que hasta ese momento había sido la vanguardia de la formación, se colocó entre el cuerpo central y las últimas del ala derecha. Por último, en la retaguardia cristiana se posicionaron las 31 galeras de socorro, la reserva de Álvaro de Bazán, intentando entonces la escuadra cristiana adoptar toda la flota, la habitual formación que llamaban del águila, con forma de cruz latina, que aunque lo intentaron dándole al máximo remo, no lo consiguieron completar del todo por la parte más al sur, ante la cercanía ya de la escuadra otomana. De hecho, las 6 galeazas venecianas que llevaban remolcadas, que era una auténtica batería flotante de nada menos que 60 cañones, no pudieron colocarse donde se pretendía, justamente al frente de toda la fuerza cristiana, cuya idea era romper la formación enemiga en cuanto se acercase. Solamente se consiguieron posicionarse pues las dos más cercanas, las del ala izquierda y las del centro, quedándose las dos del ala derecha, de donde se encontraban las naves de Andrea Doria, completamente rezagadas.
Por el contrario, la flota turca ya se encontraba en formación esperando al enemigo. Su formación era la llamada de media luna, donde estaba Siroco en el flanco derecho o en el cuerno derecho con 55 naves, Ali Pasha en el centro con 95, Uluç Ali en el flanco izquierdo con 93 galeras y una pequeña reserva al mando del albanés Murat Dragut con 30. Esta formación en media luna, pues aparte de cubrir gran parte del mar, del Golfo, lo que pretendía era intentar con sus cuernos derecho e izquierdo envolver toda la flota cristiana y luego desde el centro derrotarla. De toda esta enorme escuadra, las galeotas, que eran mucho más pequeñas que las galeras, tenían, aunque eran más ligeras, eran mucho más vulnerables. Con lo cual quiero decir que aunque tuviesen mayor número de barcos, pero luego la calidad era un poquito menor que la cristiana. Bueno, pues nada más ver al enemigo cristiano, el cuerno derecho de Siroco no dudó en comenzar su aproximación para entablar combate, aprovechando que tenían el viento de popa, por lo que las primeras naves cristianas abrieron contra ellas cuando la vieron acercarse, nutrido fuego de artillería y arcabuces. En este momento hay que ponerse en la situación de ese soldado español apretando con fuerza la pica de madera que tiene entre sus manos y divisando entre el humo, me quiero imaginar esas galeras enemigas que se acercan, como también la mía va avanzando hacia el frente, el ruido ensordecedor de los gritos de mis compañeros, del enemigo, de los galeotes, de las atronadoras explosiones que habría. Tuvo que ser algo increíble. En concreto, las potentes galeras venecianas, que como he dicho estaban a vanguardia, que eran esas verdaderas fortalezas flotantes al mando de Francesco Duodo, fueron las primeras que entraron en combate con su superior artillería, logrando desbaratar las líneas enemigas. Esto hizo entonces frenar a esas primeras galeras turcas, haciendo entonces chocar entre ellas con las que venían detrás y paralizar completamente esa maniobra de flanqueo que pretendía hacer Siroco. Aún así, algunas pocas galeras turcas consiguieron rodear a la galera capitana cristiana, muriendo el jefe, su comandante, que era Barbarigo, por un flechazo en el ojo al levantarse la visera del yelmo para mirar la situación. Igualmente, 3 galeras cristianas rodearon a la de Siroco y la abordaron, cayendo este ensartado por una pica. Muerto su almirante, el almirante turco, llegó una completa confusión a esa ala, que junto a una audaz maniobra de Querini, saliendo de la formación cristiana para rodearlos, y el envío desde la reserva de Álvaro de Bazán de la escuadra de Pedro de Padilla, con su tercio de armada, pues se decantó completamente en ese ala para la victoria para el lado cristiano. Además, los turcos, aprovechando los cerca que se encontraban de la costa, pues no dudaron en varar sus naves y huir corriendo por tierra. De esta manera, así se dio por vencido ese ala, ¿vale? Los cristianos vencieron este primer combate y ya comenzó a fraguarse la victoria final de toda la batalla. A la vez que había ocurrido esto, en el centro, el almirante Ali Pasha había ordenado cargar francamente contra el centro cristiano. Allí su propia nave capitana, que se llamaba la Sultana, embistió proa con proa a la galera real de Don Juan de Austria, que claro, se identificaron porque ambas galeras capitanas tenían muchas banderas de colores y eran un poquito más grandes, entonces claro, se identificaron y fueron la una contra otra. Así comenzó un duro combate cuerpo a cuerpo entre sus tripulaciones y todas las de las demás galeras, que poco a poco se fueron abarloando a ambas, constituyéndose una verdadera plataforma de madera donde los soldados pasaban de galera en galera luchando unos contra otros. Gracias a cómo estaban unidas todas esas galeras,
pues se creó esa plataforma que he comentado y los infantes de marina de los tercios de Lope de Figueroa y los infantes de Moncada asaltaron la galera sultana, abriéndose paso hasta su palo mayor. Al mismo tiempo, las galeras del Papa de Marco Antonio Colonna habían enfilado hacia la reserva de Dragut con la intención de bloquearla para que no pudiese ayudar al centro turco. También las naves de la reserva de Álvaro de Bazán se unieron a la capitana como pudieron, se pegaron a ella, abordándolo también los arcabuceros del Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles de Pedro Padilla, que no habían participado en el otro ala. Uno de estos infantes sería el sargento de Infantería de Armada Martín Muñoz, quien se cuenta que tras saltar el primero a la galera enemiga y en ese momento ser alcanzado por varias flechas, desde el lugar donde cayó herido de muerte, le gritó a sus soldados: ahora que cada uno haga otro tanto, insuflándoles pues muchísima moral, y hizo que sus subordinados pues fueran al combate con total valor. Mientras el almirante Ulugh Ali, que como he dicho mandaba el cuerno izquierdo turco, se lanzó a todo remo en dirección sureste con la intención de rodear la flota cristiana, como ya había intentado Siroco por el otro sector. Andrea Doria, que estaba en la parte más sur, en el ala derecha de la flota cristiana, viendo esa maniobra enemiga, viró sus naves 90 grados y comenzó a navegar en dirección sur también. Prácticamente estaban navegando las dos en paralelo para evitar ese flanqueo. Motivo por el que muchos de los que estaban en el centro, sobre todo los cristianos, al ver cómo esas naves de Andrea Doria, que eran genovesas la mayoría, se alejaban, pues llegaron a pensar que estaba huyendo del combate. Pero Ulugh Ali, cuando apreció que con esa separación de Andrea Doria del centro, navegando hacia el sur, estaba quedando un enorme hueco en la formación de la Liga Santa, volvió a cambiar rápidamente el rumbo y con Ulugh Ali ahora en la cabeza, en la primera galera, cargaron francamente contra el lado derecho del centro cristiano, aprovechando ese hueco que había dejado el ala derecha de Andrea Doria. Entonces produjo graves daños a todas las galeras con las que se enfrentó, en concreto a las de la Orden de Malta. De hecho, de los más de 500 hombres del Tercio de Sicilia que defendieron valientemente sus galeras, apenas quedaron unos 50 vivos. De todas formas, el almirante turco no contó con las dos galeazas cristianas que se habían quedado rezagadas, que no habían llegado a ponerse en su posición en el sur del todo, y que al ver esa formación enemiga que se le acercaba comenzaron a abrir fuego con todos sus cañones a la vez, consiguiendo entonces frenar automáticamente el ímpetu turco. Rápidamente también, tanto Juan de Cardona como Álvaro de Bazán acudieron con sus respectivas escuadras, de ahí la importancia de la reserva, y aquí se vio en esta batalla, terminando de derrotar a esa flota turca, provocando que algunas naves otomanas intentaran salir huyendo. Finalmente, algunas las consiguieron, entre ellos el propio Ulugh Ali, que conseguiría escaparse del combate con al menos 15 galeras, volviendo a Estambul. Tras 1 hora y media, 2 horas de lucha, en el centro de la batalla, la galera capitana fue finalmente rendida, quedando deshecho todo su centro, igual que ya lo estaban sus flancos. El momento de la victoria en Lepanto fue cuando el propio Ali Pasha fue alcanzado por nada menos que 7 disparos de arcabuz, y cuando un galeote cristiano, viéndolo herido de muerte, que como hemos dicho estaban prácticamente todos ya sin cadenas porque se le había prometido la libertad, salió de su puesto y le cortó la cabeza al turco y la ensartó en una pica. Esta horrible visión hizo que los turcos se demoralizaran completamente, comenzando todos ya a flaquear y terminar por soltar las armas. Esa cabeza de Ali Pachá luego sería ofrecido como trofeo al propio don Juan de Austria, quien se cuenta que con un gesto de asco la rechazó y la lanzó al mar. En ese instante se produjo también la captura de la insignia otomana por el capitán de infantería de marina, el capitán de infantería de armada Andrés Becerra, natural de Marbella, que se encontraba embarcado en la galera La Loba. Esa insignia
era muy curiosa, pues se la había entregado personalmente el propio sultán a su almirante para guiar a su flota. Era conocida como la bandera de los califas y consistía en un enorme paño de seda de color verde adornado con lujosos bordados de oro que contenían versículos del Corán, con el nombre de Alá repetido 28.000 veces. Luego, como en esa época no existían las medallas todavía, las condecoraciones, el rey Felipe II le regaló a este capitán de infantería de armada, a Andrés Becerra, la bola de oro que estaba en el tope de esa bandera turca como condecoración. Pues finalmente, aproximadamente a las 5 de la tarde, con la flota otomana ya prácticamente aniquilada y la victoria ya decantada para los cristianos, don Juan de Austria ordenó reunirse a la flota cristiana y que se comenzara con el auxilio a los náufragos y a los buques desarbolados, a pesar de que todavía continuaban pequeñas escaramuzas entre varias galeras aisladas. En el recuento de la batalla, pues se calcula que fueron hundidas o quemadas unas 15 naves cristianas y más de 60 turcas. Y con respecto a las bajas, que siempre se ha dicho que el mar se tiñó completamente de rojo de los litros y litros de sangre que se vertieron en él, pues murieron 7.600 hombres de la Liga Santa y más de 30.000 del Imperio Otomano, a los que también se le hicieron 7.000 prisioneros que se utilizarían para remar en las galeras cristianas. Además, los vencedores, los cristianos, apresaron 130 galeras turcas, que se las llevaron remolcadas hasta el puerto de Mesina con sus estandartes en el agua. Y de esas galeras se liberaron a más de 12.000 galeotes cristianos que desde hacía años bogaban cautivos en ellas. Mirando las claves de la victoria, podemos decir que aunque la flota otomana tenía más hombres, incluso más barcos que las cristianas, como sus naves eran más pequeñas y además las bordas eran más bajas, los cristianos en Mesina la habían subido un poco para hacerla más difícil el abordaje, pues los turcos tuvieron ese hándicap, ¿no? Que eran más fácilmente abordables. Y además sus fuerzas, a pesar de ser muchas, no estaban bien distribuidas, habiendo pocos soldados embarcados en algunas naves, mientras que las de la Liga Santa, como ya hemos hablado, habían sido reforzadas con un numeroso personal y además personal profesional de los tercios, ya habituado a muchas batallas, y de los turcos la gran mayoría era personal de reemplazo reclutado para esa batalla, y tan solo tenían a los temidos genízaros como fuerzas profesionales, pero que se vieron pues insuficientes para vencer a los cristianos. También influyó el buen uso que hemos visto que hicieron los cristianos de la artillería de sus galeras, tanto de las galeazas, que estaban súper artilladas, como las naves cristianas, que llevaban 5 cañones en la proa, más otros 6 en cada banda, lo que sumaba un total de 11 cañones cada galera, mientras que las turcas, que además eran naves más pequeñas, tan solo portaban 3. De todas formas, también aquí influyó el adiestramiento de los comandantes de las naves cristianas, que ellos tenían que calcular perfectamente el momento de hacer fuego, porque quizás nada más que podían disparar una vez, porque ya se encontraban con la nave enemiga de frente y ya los cañones pues prácticamente eran inútiles. También la decisión de don Juan de Austria de que se cerrasen o se desmontaran los espolones de proa, en esos espolones tan bonitos y tan grandes que se ponían para adornar las naves, pues al quitarlos pues se hacía un tiro más efectivo, ¿eh? Y así, de esta manera, pues don Juan de Austria, casi sin saberlo, comenzó a cambiar la táctica de la guerra naval que se había utilizado hasta entonces, porque le dio más importancia a los disparos a distancia de la artillería que a los propios abordajes de la infantería. Y por supuesto también influyeron, como ya hemos dicho, tanto el enorme poder artillero de las galeazas venecianas, a pesar de que eran muy poco maniobrables, ya hemos comentado que prácticamente la batalla se llevaron remolcadas, como los arcabuces de los soldados cristianos, que eran mucho más superiores a las ballestas de los otomanos, quienes habían confiado en ellas, en los arcos y en las ballestas, pues las consideraban más útiles por la cantidad de flechas que se podían lanzar, mientras un arcabucero cargaba y disparaba su arma.
que podía tardar 1 o 2 minutos. Pero claro, los turcos no tuvieron en cuenta que cuando un arcabuz conseguía estar cargado y su soldado lo disparaba, barría prácticamente la cubierta de la nave enemiga, mientras que las flechas pues hacían blanco en un soldado y a lo mejor hacía falta 3 o 4 flechas para acabar con él. Bueno, en conmemoración de esta victoria se instituyó en España la festividad de la Virgen del Rosario el 7 de octubre y esa era la imagen que llevaba don Juan de Austria en su nave, por considerarse que fue esta Virgen quien lo guió hacia el triunfo, después de haberse encomendado en una misa antes de la batalla a ella. Imagen que se puede ver en el Museo Naval de San Fernando. Bueno, ¿y qué pasó con el Imperio Otomano después de esta derrota de Lepanto? Bueno, pues se le frenó, ¿no? Y entró en franca decadencia su avance, y también alimentado esta decadencia por las luchas internas que generaban un grave vacío de poder en el imperio. Pero aunque esta batalla resultó ser un significativo fracaso para ellos, la Liga Santa le falló al no explotar el éxito, no recuperando al final ninguno de los territorios que habían perdido durante los años anteriores. De hecho, aunque esta batalla está considerada como el momento histórico que provocó el estancamiento de ese avance turco por Europa, como así fue, no significó para nada la inmediata desaparición de este poderoso imperio, que continuó prácticamente hasta el principio del siglo XX. Quizá fuera más una victoria moral y sobre todo religiosa, una derrota del Islam ante el cristianismo. De hecho, en todos los grabados de la época se ve eso, la formación de las naves cristianas en cruz latina, en cruz católica, contra la media luna musulmana, ¿no? Para 1572, apenas 6 meses después de la derrota, ya los turcos habían construido más de 400 nuevas naves. Con esta nueva flota, el Imperio Otomano fue capaz de volver a asegurar su supremacía en el Mediterráneo, pero sobre todo ya en el oriental. Ya el occidental estaba prácticamente controlado por los españoles. Eso, unido a que se murió el Papa Pío V, el verdadero impulsor de la Liga Santa, el 1 de mayo de 1572, provocó la definitiva desunión de los distintos componentes de la Liga Santa, que acabaría por romperse ese mismo año, llegando incluso la paradoja de que la República de Venecia llegó a hacer las paces con el Imperio Otomano, sobre todo por el tema económico, ¿no? Por el tema del comercio, aceptando finalmente cederle la isla de Chipre, que había sido una de las causas de la formación de la Liga Santa, formalmente a los turcos, y hasta pagarle una indemnización de 300.000 ducados. Poco después, gracias también a una fuerte alianza con Francia, los otomanos fueron capaces de retomar de nuevo su actividad naval en el Mediterráneo a final del siglo XVI. Y así finalizó esta batalla. Espero que les haya gustado este audio y que me sigan para escuchar nuevos audios de otras batallas o de otras curiosidades históricas de la Infantería de Marina española, la más antigua del mundo. Un abrazo.